Y le vamos a agradecer a Miriam Miram, psicóloga, matrícula profesional 470, matrícula provincial, porque queremos charlar sobre un tema del que está difícil escaparse porque está presente en prácticamente todas las pantallas que uno más o menos encuentre, quizás no tanto en la calle. Esto es uno de los fenómenos que me parece que de repente las cámaras se pusieron sobre personas que... a ver cómo decirlo, porque cualquier palabra que use creo que va a estar condicionada por el prejuicio, ¿no? Sí, es porque uno diría muy rápidamente, se disfraza de animal y que ante la consulta dicen, o se dicen Terians, que es el término que se está usando para referirse a estas personas que eligen ponerse una máscara, eligen ponerse, no sé, un collar, una cola, elementos que los acerquen fisionómicamente a un animal que, según dicen, está vinculado o se sienten identificados a través del espíritu. Esto, a parecer, es un fenómeno que es de larga data, que no empieza ahora, pero digo, se da un poco esta situación. Uno lo vio primero en las pantallas que en la calle. Yo en la calle no había visto nunca a nadie con intentando o mostrándose como si fuera un animal, un ser humano, quiero decir, en general pibes jóvenes. Sí, lo vi, empecé a ver en pantallas y a partir de ahí empezó como una especie de reflejo de juntadas. Pero bueno, para poder entender un poco más, en un tono de conversación, diría yo, porque me parece que es un fenómeno también que tiene esta cuestión de la novedad, por lo menos para nosotros. Sí. Vamos a ver si podemos charlar con Miriam, a quien le agradecemos este rato con la radio. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Nosotros te escuchamos muy bien, ¿vos a nosotros? También. Perfecto. Miriam, entendemos que tenés una larga trayectoria trabajando con adolescentes. Y lo primero que me gustaría entender, o que nos expliques un poco en términos más técnicos, es esta idea de la identificación, distinguiéndolo de la autopercepción, que me parece que son dos cosas distintas y nos viene bien aclararlas de cara a este tema de los Terians. En realidad las dos cosas están como muy ligadas, digamos, es una línea muy finita entre ambos conceptos. Lo que sí tenemos que entender que estos fenómenos, como otros tantos que se dieron en tribus urbanas, tiene que ver más que nada con la identificación y el sentido de pertenecer a algún lugar y estar en una vinculación de alguna manera con un otro en donde muchas veces se pueden sentir entendidos. A lo largo, digamos, de diferentes épocas y de diferentes contextos, hemos visto las manifestaciones de diferentes modos en la identificación de los adolescentes, ¿sí? Creo que hoy por hoy, digamos, lo que este fenómeno también nos interpela a los referentes adultos en un llamado de atención, porque, digamos, esto que se vuelve nuevamente mucho más masivo, si bien es algo que comienza en los años 90, hoy también es como, bueno, estamos todos capturados en la atención de estos adolescentes, que la diferencia en otros momentos es esto de la identificación no desde lo humano, sino desde de lo que tiene que ver con lo animal, ¿no? A ver, ¿cómo llegar al tema tratando de sacarnos de encima un poco los prejuicios generacionales que nos produce esto? Bien decís que este fenómeno, quizás no tanto en nuestro país, pero sí en el mundo está registrado, al menos se dice desde los 90, y que se distingue de otros fenómenos. Cuando se habla de identificación tiene que ver con que hay algo en mi conducta, en mi modo de ser, en los sentimientos que tengo, en mi modo de ver el mundo, que hace que yo me sienta más cómodo con la identidad de un animal que con la del mismísimo ser humano, porque parece que lo que estaría un poco en debate es que ¿por qué no se identifica a un pibe con su propia condición humana? Bueno, esa es la raya, digamos, de lo que hoy nosotros, es una pregunta, ¿no?, que tenemos que respondernos. Primero, no es, lo que sí quiero dejar en claro, me parece, es que en este punto no tenemos que patologizar ni nada por el estilo, sino saber qué les pasa a estos adolescentes y jóvenes que se empiezan a identificar con determinados animales, que no son con todos, son con animales que de alguna manera tienen determinadas características, ¿sí?
frente a una situación de una hostilidad. Digamos, pensemos en qué momento de estos adolescentes y jóvenes se encuentran y en qué contexto, cómo vivencian la hostilidad que les está, digamos, que la están manifestando de esta manera y de este modo, ¿no? Ahí es donde uno tiene que poder ponerse a pensar un poco. Y también pensar qué pasa con los referentes humanos, porque yo creo que es una interpelación a esto, ¿no? ¿Qué nos está pasando a nosotros como seres humanos y las dificultades que estamos teniendo también en este contexto para vincularnos? Porque esto tiene que ver con también la vinculación. ¿Por qué no nos podemos vincular desde un lugar humano? Es una pregunta. Sí. Es para trabajarla y es para también repensarnos nosotros, los humanos, en algunas cuestiones. Miriam, respecto de esta cuestión de que sean los más jóvenes un poco los que eligen expresarse desde este lugar, partiendo de que puede llegar a ser una búsqueda individual que hace que de repente se encuentren esto de empezar a llevar elementos en el cuerpo que remitan a un animal, porque hoy leía, por ejemplo, eso, es vestirse de perro, pero en principio el perro no está vestido. O sea, de hecho, en principio el perro hay una condición de humanización en todo caso de esos animales para poder entrar en ese código, ¿no? Pero es algo, si de repente alguien que está escuchando, un adolescente de la familia, empieza a expresarse desde esta tendencia Terian, ¿es algo para preocuparse? ¿Es algo para llevar al consultorio? ¿Es algo normal de una etapa de la vida? Por eso digo, digamos, yo creo que los adultos o los referentes, que son los adultos padres, o tutores o con quienes vivan esos adolescentes, sí tienen que estar atentos. La línea, vuelvo a decirte, es muy finita, donde pueden quedar algunos, no todos, pueden quedar atrapados en esta autopercepción, y ahí sí tendríamos que entrar a ver en un espacio más terapéutico. Otros pueden estar introduciéndose también como un sentido de pertenecer, de juntarse con otros como para decir acá en este lugar soy entendido. Vamos. Convengamos que hoy las adolescencias como las infancias están atravesadas por mucha soledad y también muy metidos dentro de lo que tiene que ver con las tecnologías y las pantallas, y vos te encontrás con chicos que se pueden vincular a través de ahí, pero cuando salen al mundo real, a la realidad, les cuesta mucho más vincularse con otros, los ves temerosos, Por eso digo, tenemos que pensar también la línea de animales que ellos, con los cuales ellos se identifican. Y fíjate que tienen determinadas características. Son mamíferos, muchos de ellos son monógamos, podemos decir, tienen característica de defenderse, ¿no? Frente a la hostilidad, digamos, pueden tener una visión estas son las características de estos animales que ellos eligen. Cualidades que por ahí no están pudiendo tener, y sí lo pueden tener desde este lugar. Por eso digo que es un tema que nos interpele y nos conmueve como sociedad, y la pregunta más importante es, bueno, ¿qué nos está pasando en cada momento de la historia del mundo que aparecen, digamos, que son propios de la adolescencia, sí, digamos, y son interesantes las cuestiones que se van dando, porque el chico está en un proceso de buscar su identidad, de buscar sus lugares de pertenencia, de elegir, está en una permanente construcción al que hay que ir acompañándolo. Pero bueno, el punto es, hay cuestiones que los adolescentes o los niños nos empiezan a decir antes a los adultos, humanos, referentes, para que estemos atentos, para que prestemos atención, para que pongamos una escucha, y quizás esto también, digamos, va a ir modificándose, pero creo que tiene mucho que ver, digamos, con esto que nos está pasando a los adultos, porque es una combinación de cómo un animal, como es un lobo, como es un zorro, como es un perro,
digamos, las características que tienen y la parte, digamos, de lo humano que pareciera, digamos, ahí esa sincronización que hacen, digamos, ellos con esto, con características de estos animales y esto de lo humano nuestro, ¿no? Es un tema para profundizar. Lo que pasa es que hoy está, digamos, pero yo creo que lo que tenemos que hablar es de los adolescentes y de lo que nos está pasando a nosotros como sociedad, ¿no? Y poder empezar a intervenir antes. Si yo lo puedo pensar en la clave de cuidados que hemos instalado o tratando de haber instalado dentro de los sistemas educativos, lo digo como un referente de los equipos, el antes, el durante y el después. El antes, si los adultos sabemos mirar y escuchar antes, quizás nos damos cuenta y podemos acompañar a estos adolescentes de otras maneras y de otros modos. No digo que, por eso digo que no hay que prejuzgar ni tampoco querer poner una impronta de patologización. Sí creo que tenemos que estar atentos. Algunos no sabemos en su subjetividad en qué proceso evolutivo o en qué de su etapa evolutiva están y en dónde puede quedar entrampados, que puede haber ahí un riesgo para sí mismo como también para terceros. Estamos hablando con la psicóloga Miriam Virán, matrícula provincial 0470. Yo quería aprovechar a preguntar, porque, y esto por supuesto desde la ignorancia, visto desde afuera y sin ser por supuesto un profesional en la materia, yo no puedo evitar notar tintes, no estoy diciendo que sea literalmente esto, casi de tribu urbana. A ver, al principio usted mencionaba algo que iba de la mano del poder conectarse, el cómo uno se vincula con sus grupos, ¿no? No podemos, y tampoco, porque no lo quiero banalizar, pero tampoco, como usted dice, ponerlo en un tintero de patologías, porque quizás es radicalizarlo, pero no hay algo de eso, no es algo que ya históricamente de alguna u otra forma han habido facetas. Yo inmediatamente pienso, e insisto con lo mismo, no es lo mismo, pero pienso en la época de Floggers y de emos, por ejemplo, que era también algo que generaba preocupación por el mensaje y la extravagancia, si se quiere, de cómo eran, no sé, cómo era la estética. ¿No hay algo de eso ahí, Miriam? Seguro, digamos, vos date cuenta que dentro de los que son los Terian, como hay otro grupo que está escrito en inglés que hoy no me acuerdo, que por ahí unos lo hacen como un juego más lúdico, digamos, como furries, más de disfrazarse completamente, ¿sí? Y otros es esta cuestión, digamos, entre lo humano y lo animal. Sí, vuelvo a decirte, son grupos que se encuentran, date cuenta que este mundo de hoy por hoy, de lo que es las redes, digamos, ahí se van armando comunidades y las comunidades se van encontrando de acuerdo a cómo se van identificando y a cómo también se van entendiendo. Digamos, por eso digo que es un tema que tenemos que estar atentos a los vínculos. Sí. Ahora, Miriam, a lugares donde... Sí, yo te pregunto esto porque ¿qué pasa? Justo esta explosión, por lo menos aquí en nuestra zona, se da en la previa del comienzo de clases. Hablamos de que quizás hubo fenómenos similares como el de las tribus urbanas en el 2000 y también pienso un poco esto, los adultos finalmente no terminamos de aprender nunca demasiado cómo lidiar con eso en aquel momento y ahora nos encontramos con este nuevo desafío en el que de repente, no sé, una mamá, una familia se encuentra con que uno de sus integrantes empieza a usar estos elementos para identificarse con un animal en la casa y una mamá y un papá no saben qué hacer con eso, si prohibírselos, dejarlos, acompañarlos, no acompañarlos. ¿Qué va a pasar cuando el 23 en las escuelas la gente vuelva y de repente entre los estudiantes haya alguno con una máscara de perro o una máscara de zorro? Digamos, estamos frente a esa circunstancia y pienso un poco en estos adultos interpelados claramente por los pibes, pero que tienen que ver qué hacer con eso. ¿Qué les toca también o qué nos toca a nosotros, a los adultos, con este tema? Bueno, primero y principal es, tratar de poder abordar, digamos, la situación. Hay equipos dentro de lo que es el sistema educativo que pueden acompañar y orientar mucho en esto, de profesionales. Y yo creo que es ante
ante esta situación ellos también antes se estarán preguntando y van a ayudar a los docentes o a los padres, digamos, en esto de acompañar, digamos, no de prejuzgar, pero sí de acompañar y bueno, y de escuchar de por qué se está identificando con esto, porque me parece que a veces uno cuando empieza, digamos, a entrar en un diálogo con ellos o a poder hablar, también uno va pudiendo entender qué es lo que les está pasando a ellos en este momento. Las convivencias no son sencillas en este contexto, digamos, y mucho menos hay mucha tensión también entre los adolescentes y todos sabemos y escuchamos todo lo que tiene que ver con el bullying, con todas estas, o lo que nosotros llamamos por legislación acoso entre pares. Todas estas cosas también afectan, digamos, entonces hay que trabajar mucho lo que tiene que ver las convivencias. Y esto es algo que data de mucho tiempo y cuesta mucho instalar entre los jóvenes y adolescentes y los adultos, cómo convivimos, cómo nos desarrollamos en las buenas convivencias con los vínculos de una buena escucha, de cuidado, de respeto, introducir cuestiones de valor. Cuesta mucho esto todavía, te lo digo como experiencia de equipo profesional, de equipos técnicos en educación, ha costado muchísimo instalar este tema del cuidado, de la escucha, de la intervención oportuna ante determinadas situaciones que los chicos, a ver si dan señales antes y las dejamos pasar. Es un tema que nos convoca a todos, pero para trabajar en corresponsabilidad, padres, docentes, y no en esta cuestión de cada uno, sino corresponsablemente y en una política interesante de lo que es el cuidado. Estamos súper ajustados y además te estamos robando mucho tiempo también a vos, Miriam, pero pensaba un poco esto, ¿qué pasa si en casa la familia dice, bueno, voy a acompañar este proceso, está todo bien, lo voy a escuchar al adolescente, y en casa pueden usar los elementos, pero la escuela se lo prohíbe, por ejemplo? Porque la prohibición va a aparecer tanto en la casa que puede ser, bueno, vos acá eso no lo usás. Y en la escuela también puedes decir, che, acá no se puede venir con una máscara. Habrá que trabajar con ese adolescente en esto de las convivencias, entendiendo lo que él está manifestando con esto, pero que hay contextos que hay que ahí hay que poner un contexto, digamos, donde él está habitando y conviviendo. Y este es un trabajo que van a tener que hacer los papás y también bien, en el buen sentido bien, en el ámbito, digamos, educativo. Por eso son interpelaciones y preguntas que tenemos que hacernos y que tenemos que también entre todos, no es una línea, digamos, sino que, bueno, los padres tendrán que trabajar y decir esto, en la convivencia acá podrás, pero allá no, digamos, porque es convivir con otro. Es lo mismo que si a alguno se le da por morder, no se puede morder. Digamos, es una cuestión de cuidado, por eso hablo de la parte de pensarnos en el tema del cuidado. Sí, Miriam, te agradecemos de verdad muchísimo poder estar empezando a conversar este tema que nos interpela a todos. Lo planteamos también en estos términos, quizás no buscando respuestas, sino encontrando algunas preguntas que nos ayuden a seguir pensando y en eso nos has ayudado mucho, así que te lo agradecemos un montón. Bueno. Listo, entonces muchas gracias. Miriam Virán, psicóloga, luego. Matrícula provincial 0470, en este tema que, bueno, a veces también el tiempo de la radio es tirano y nos complica, pero empezamos a conversarlo, es un fenómeno que nos interpela y que vamos a tener que pensarlo entre todos en la convivencia.